Hola a todos, hoy estamos en Chile, específicamente en Concepción, para volar con nuestro Airbus A321 hacia Santiago. Como verán, esta es una nueva livery, no pude encontrarla de LATAM, pero hablaremos de ello más adelante. Bienvenidos, esto es Aerosim Adventures. Muy bien, ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos. Sintonizar Concepción Torre, autorización para IFR. A 9000 pies. Perfecto, a 9000 pies. Flaps, posición. Posición 2, perfecto. IFR. Rumbo 036. 36. Todavía no. Solicitaremos rodaje. Speed 250 nudos. Flight Director on. Dos 50 nudos. Listo. Muy bien. Bien. Está todo. Ok. Pilotron todavía no. Perfecto. Hearing curso 340. Nada mal. Muy bien. Solicitar rodaje. Concepción ground, Sierra Alpha 562, ready to taxi IFR. Sierra Alpha 562, taxi 2 and hold short of runway 2, via taxiway Bravo, runway 2. Contact tower on 118.1 when ready. Muy bien, vamos a ver dónde está la pista 2. Vamos a ver el menús, mapa. Muy bien. Ok, ya lo tenemos. Perfecto. Cabina virtual. Mouse como palanca. Sí, lo vamos a activar. Por ahora, buscar la barra de menús. Control punto. Esto va a ser un poco tardado, así que lo voy a adelantar un poquito para que no se aburran. Nos vemos en la pista de aterrizaje. Nos hemos demorado un poco, pero aquí estamos. Todo muy bien. Nos preparamos para despegar entonces. Mouse como palanca, vemos que todo está bien, los controles están perfectos.
Mouse como palanca dejamos aquí. Cabina virtual. Muy bien, aquí estamos. Virtual. Encogemos esto. Y muy bien, vemos que todos los sistemas están bien. Flaps ok, todo bien. Todo ok. En automático, creo que está esto de la señal de no fumar. Ok, todo bien. Muy bien. Muy bien. Nos vamos. Ahí estamos. Ok. Vamos, ok. Heading out. Oh. One. Rotate. Ay, ay, ay. Eso sí que fue fuerte. Sierra Delta 562, contact Santiago Center on 119.7. Speed. Y listo. Recibo de transferencia, sí. Ok. Sierra Delta Todo bien. 562. Santiago. Santiago Center, Sierra Delta 562 is climbing through 3,100. Bueno, definitivamente no fue el despegue más tranquilo. Opino lo mismo, señor. Opino lo mismo. No fue como esperaba. Pensé que iba a ser un poco más tranquilo, pero no fue así. Muy bien, nos dice ya rumbo 25. Tal parece que no nos libramos de los problemas. Esta es la segunda toma que hago de este avión, de este vuelo, de este video, ya que la primera no me convenció mucho. Hemos tenido problemas en el aterrizaje. Y es, bueno, no en el aterrizaje, sino en la aproximación, y no se pudo ver el aterrizaje debido a ello. Y ahora volvemos a retomar el video. Espero que esto sea mucho mejor que con el anterior. He bajado un poco los gráficos, un poquito. He estado corriendo a 25 cuadros por segundo. Bueno, es más, un poco estable. No sé si estará bien ahora, pero espero que eso funcione de un pequeño empujoncito para poder solucionar algunos problemitas que he tenido con el simulador. He estado configurando las gráficas, tarjeta gráfica, procesador, todo lo que tiene que ver con el avión, con el simulador, incluida esta libre. Y tal parece que cuando funciona con el editor de videos, bueno, ahora estoy utilizando CapCut, antes utilizaba Filmora. Ahora se ve un poco mejor los resultados, ya no roba tanta FPS. Así que podremos volar un poco más tranquilos. Ya no se va a notar unos glitches, pero acá habrán notado también que la carga del terreno es un poco lenta. Pero ahí vamos. Bien, veamos el tráfico. CRJ 700. Bien, Cherokee 180, perfecto. Otro Cherokee 180. Curiosamente en la primera toma nos habíamos topado con un Cherokee. Necesitábamos despegar. Yo ya estaba en el backtrack para unir, ya ponerme en la cabecera. Y en eso en que me muevo me dice: espera que va a aterrizar un Cherokee. Y bueno, esperé como 6 minutos. Recuerdo que eso lo adelanté un poco para poder no hacerlo tan larga. Ahora no nos hemos topado con ese problema, salvo alguna inconveniente en la salida del avión, pero nada más eso.
Espero que no se nos sume más inconvenientes. Este video promete bastante. De hecho, es una actualización de un video, o más bien, si lo quieren tomar, un remake de un video antiguo que se hizo la primera generación del canal, que era justamente de Concepción a Santiago. Aquí está. Como podrán notar, el video no fue la mejor, la calidad del video no es la mejor, no se notaba, de hecho, los diálogos, como se puede notar aquí. Ahora, este es un nuevo video, este es un nuevo comienzo, aunque la verdad lo sentí inesperado varias cosas. Sentí que también necesitaba sacrificar otras, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sacrifiqué, bueno, aunque eso no me apena tanto, sacrifiqué la malla de terreno, porque habían dos razones. Una, sumaba FPS y no era lo más conveniente, y para justificar aún más ello, los gráficos, bueno, la textura del terreno, la forma no era realista en algunas regiones, por ejemplo en Perú. Y exactamente por lo que ocurrió en Perú, y por sumado a los de los FPS, decidí cancelarlo, decidí ya quitarlo de una vez por todas. De hecho, me enteré que no estaba con la malla de terreno, con la bendita malla de terreno, durante 2 años. Durante todo el proceso de creación de los videos, desde octubre de 2022 hasta ahora, no hemos utilizado la malla de terreno realmente. Pensé que sí, pero no fue. Bueno, en ese aspecto no va a cambiar nada. En lo que sí, bueno, como les dije, los gráficos, las nuevas libreas que he encontrado para hacerlas mucho más realistas, ya no utilizaremos libreas, utilizaremos muy poco las libreas, por ejemplo, de esto, por ejemplo, porque sabemos que esto no es realista. Esta librea no existe en la vida real. Esta tampoco no existe, ni siquiera ese avión es jugable. Pero si estamos con Giri. Estamos con Giri. Qué raro, no se activó. Pero bueno, estamos ya. Es algo raro que no se haya activado, pero estamos de nuevo activándolo. Sí, no te preocupes. Ahí está. Espero que no me cancelen el IFR. Bueno, con esos virajes desesperados, no sería la primera vez. Sí, señor. Pero creo que ya adelantó mucho. Bueno, sí, lo que dijo el señor Invisible sí es real. Bueno, justamente por ello hemos tenido problemas. No conozco muy bien la geografía de Santiago de Chile. De hecho, los aterrizajes que hago son muy nulos o pocos. Casi, para ser sincero, no he hecho ningún aterrizaje en Santiago de Chile, debido a que muchas veces tengo que apresurarme para aterrizar, tengo que apresurarme para editar los videos, comenzar a hacerlo y pues acelerar los procesos. A 1800, se supone que eso está a 1800. Muy bien. Bien, 250, speed a 280. Vamos a estar a 26.000 pies nada más.
no vamos a llegar muy lejos debido a que esta ruta es muy corta, de tan solo 30 minutos. En la anterior toma, de ahí sí el ascenso, pero ni bien alcanzamos los 33.000 pies, nos bajaron de inmediato. De hecho, el señor invisible había hecho una broma, un chiste buenísimo en ese video, de verdad. Es como aquella pareja, bueno, no aquel chico o chica que te gusta, te invitas a salir, pero resulta que te baja los humos diciendo, no me interesas, solamente te veo como un amigo. Así se sintió que nos bajaran de 33.000 pies a 25.000, si no me equivoco. Así, como dicen los mexicanos, así mero. Por eso no vamos a estar en la cima del mundo, ni siquiera hemos llegado a nuestra altitud clásica de 38.000 pies. De hecho, estamos a 12.000 pies menos. Pero todo sea por tener un vuelo mucho mejor. Muy bien, estamos. Hay uno. Este MD-83 tiene matrícula argentina. No sé si esta matrícula existirá. Con Víctor Charlie Bravo Papa. Los demás sí son chilenos. Aquí estamos con las alas. El avión ahí se ve muy bonito. De New Zealand no pude conseguir de la TAM, como les dije anteriormente. Estamos a 17.000 pies. Llegaremos a nuestro altitud crucero finalmente de 26.000 pies. De 26.000, perfecto. Bueno, ahora me estoy debatiendo si continuar hasta el aterrizaje o parar ahí nomás cuando llegamos a 26.000, debido a que parece que nos va a demorar más de una hora o más o menos 50 minutos. Bueno, yo lo aceptaría, pero no sé ustedes si lo aceptan. Videos largos ahora actualmente no son tan vistos, gracias TikTok. Bueno, y por eso estoy debatiéndome si hacerlo corto o hacerlo largo. Ya veremos. Por ahora todo se siente bastante estable. Yo diría que podemos seguir tranquilos. Sí, y wow, unos pequeños sacudones por ahí. O sea, a la izquierda. Frente a aterrizaje. La cola. Es que al instalar estos add-ons de libreas modificaron un montón el idioma. Por ejemplo, este ya no, esto que es cabina, bueno, al menos esto lo mantiene, pero esto no, esto tampoco. Me huele que es checo, pero es checo o polaco tal vez, no sé, pero sé que viene de un país de Europa del Este. Estamos totalmente solos ahora.
olvidamos activar los flaps, pero ay, con razón íbamos tan mal. Bueno, no tan mal, pero no es algo grave, pero sí nos resta velocidad. Y gracias a ello estamos ascendiendo más rápido. Vamos en el GPS. ¿Cómo estamos? GPS. No. Oh. Aquí estamos con el GPS. Ocultamos la barra de menús. Lo ponemos al GPS. Lo ocultamos, creo, acá y aquí. Listo. Terreno. Nos dice que en 23 minutos estaremos en nuestro destino, Santiago de Chile. Muy bien, no tengo más que decir por ahora, así que adelantaremos este video para que no se les haga muy largo. Ya nos veremos cuando lleguemos a 26.000 pies. Nos encontramos a 26.000 pies. Bueno, la idea inicial era volar a 28.000, pero ya estamos aquí a 26.000 pies. Como habrán visto, nos hemos encontrado con un Learjet 45 y un Beechcraft King Air 350. El Learjet me recordó bastante al primer vuelo de Aerosim Adventures, cuando el canal adquirió el nombre de Aerosim Adventures, que fue el de Sao Paulo, Brasil, Sao Paulo, Río, creo, Sao Paulo, Río. Sao Paulo, Río. Ese vuelo no estaba planeado para que sea el primer video de Aerosim Adventures, más bien estaba planeado que fuera el último video de simulación en aviación, el nombre antiguo del canal. Ya los más veteranos conocerán sobre esto, pero de repente se modificó la presentación, la hice, se modificó y no me quedaba de otra que aceptarlo y cambiarle todo, diálogos, todo, y así quedó. Nuestro GPS que nos dice 18 minutos, les apuesto que en 15 minutos nos empiezan a bajar. Empezamos a descender a los 15 minutos. Este video fue muchísimo mejor, lo siento, mucho mejor que el anterior. Hay un montón de cambios que se tuvo que hacer, unos de última hora, como por ejemplo el cambiar mi editor de video, hacerle algunas mejoras. Todo ello es parte del proceso, poder mejorar. Aunque nos hayamos encontrado con varios problemas, por ejemplo el mayor que tuve durante todo el tiempo que andé desaparecido, 5 meses, mientras estaba haciendo los trabajos académicos, estaba modificando el simulador, las tarjetas gráficas, les comenté, la tarjeta gráfica, gráficos, librea,
ese fue y es hasta ahora el mayor desafío que encuentro para poder realizar los mejores vuelos. De hecho, creo que se empobreció brutalmente la calidad de los videos, aunque acá creo que no se nota mucho. Se empobreció, yo lo veo así, pero estoy batallando para poder hacer un mejor contenido, más profesional, mucho mejor. Es bastante complejo, no saben cuánto las molestias que me ha provocado. Ahora actualmente este último video que hice, el tener la última toma, el tener que rehacerlo todo, pero al cambiar de editor creo que se me brindó otra oportunidad de mejorar este video, mejorar esta toma, poder hacerlo mucho mejor, y espero que se ande mejorando cada vez más, aunque no pueda cumplir con lo que les prometo siempre, y eso también duele deshacerse de cosas que marcaron tanto y ahora tener que deshacerte de ellas para poder aumentar otras cosas siempre va a ser doloroso, pero si hay que hacerlo. Habrá muchos problemas, muchos obstáculos, pero también muchas oportunidades, y creo que este editor nuevo está brindando su oportunidad. Eje como palanca ocupa la barra de menús, GPS. $14, no nos llaman todavía. Eso es lo que no siempre se ve, las horas de prueba, los errores y las veces que uno piensa en dejarlo, pero también es parte del camino. Así es, señor. Habrán problemas, pero también habrán posibilidades y no tenemos que rechazarlas. Y también ver lo mejor que nos convenga. Creo que eso también es importante. Vista de exploración espacial. Si no nos llaman, aquí nomás queda. Ya nos pide descender. Se postergan los planes. Ok. Esto quedará como una anécdota graciosa. La despedida que le interrumpen y creo que fue mejor. No tengo palabras en la boca para hacerlo. Supuestamente me tuve que memorizar el guión. No es así. Me gusta improvisar. En cuanto se refiere a diálogos.
por ello también no encuentro las palabras correctas para comentarles lo que está pasando. Prefiero vivir ahora el momento, contarles desde el momento, desde que se vi, a tener que rehacer un diálogo, una voz en off, para hacer un mejor video, una mejor toma. Y además porque no quiero perder el sonido de los motores. Solamente escuchen esto. Escuchen estos motores. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí los motores. Escuchen. Supuestamente yo lo tengo en 50. Lo tengo en 50 para poder hablar mucho mejor, pero esta vez lo pondremos a 100% para ver la eficacia. Muy bien, pues vamos a ponerlo a 50 porque si no, no hablo. Olvidé sacar el plan de vuelo. No sé ni cómo hemos podido volar sin el checklist y sin el plan de vuelo. Según esto nos dice que de 345 y el S pista 17. Cumple tu palabra de que de verdad vamos a aterrizar por vía ILS. Porque la vez pasada me dejaste botado. No tengo experiencia con ILS, no tengo experiencia con vuelo visual. Así que por favor no me dejes botado. Estuve perdido entre montañas, por favor, no quiero de nuevo. No quiero de nuevo. Muy bien, nos dice a 0,67 Mach. Creo que es mucha velocidad, pero así nos dice. Aquí vemos al A321 junto a un 737-800. Creo que también se merece un nuevo video con el 737. Un 747 chileno, de hace tiempo que no hacemos. Hay de Argentina, de Brasil. Oh, justo este A321 es de Brasil. Y no sé qué matrícula será este. Este sí sé que es de Argentina, pero no sé cuál es este. Ya me estaba asustando. Es normal, el descenso siempre exige más atención, sobre todo cuando ya hubo cambios antes. Sí, señor, estoy nervioso. Es cierto que en cualquier momento nos van a cancelar el VFR. Sí, de la nada, sin dejarnos explicaciones.
dice que aquí hay un Beechcraft 417. Este es, me parece que es el que lo habíamos visto. A ver, dejaré acá un rato una nota de postproducción para saber si es de verdad el que hemos visto o si no lo es. Estamos a 17.000 pies. Perfecto, y se está cargando aquí el terreno. Se están generando las nubes. Es un proceso un poco más lento, pero por sacrificar FPS, lo que sea. En serio, lo que sea, y aunque a mí me entristezca y me hace mal, ¿verdad? Pero bueno, tenemos todavía un buen vuelo. Oh, este Learjet es otro recuerdo en mi mente. Vuelo de Madrid a Valencia. Creo que era ese, sí era ese. No, Valencia y Madrid. En un Learjet 45. Espero que no nos pase lo mismo en ese vuelo, que por llegar a la cabecera de la pista, poder aterrizar ahí. No hemos llegado a la cabecera, hemos llegado a un sitio con arbustos, se rompió el tren de aterrizaje y bueno, ese vuelo terminó en una casi tragedia. Gracias a ello aprendí muchas más de las señales de aproximación. Creo que por ello no vamos a sufrir tanto. Parece que nos estamos acercando más. ¿Qué nos dice el GPS? Panel de instrumentos, GPS. A ver, vamos a ver. Ok, nos están desviando. Ya justamente vamos a rumbo 015. Bien. Ya nos estamos alineando. Supuestamente dice que en 6 minutos vamos a aterrizar. Yo creo que será en 15. Nos vamos a demorar un poco más. No me va a quedar mucho tiempo para hablar. Creo que ya se me acabó todo. Solamente contarles el contexto del vuelo, los procedimientos. Bien, se descienda y manténgase a 8000. Esta vez volaremos a 250. 250. Sí. No sé si será prudente ya con el ILS, todavía no. Esperemos a que estemos en la senda de planeo. Nuestro GPS nos va a hacer de mucha falta. Nos va a hacer mucha falta nuestro GPS. Estoy asustado con el GPS, lo tengo casi siempre a la mano porque
Si hubiera sido por eso, el aterrizaje en la otra toma hubiera sido más sencillo. Tango Alpha is at 2,400, climbing 11,000. Each Charlie 5 Tango Alpha, Santiago, departure, Charlie altimeter Sierra Tango Alfa, vamos a rastrearlo. Sierra Tango Alfa, muy bien. Ya aterrizó. Bueno, ya despegó, más bien dicho. Ya despegó Sierra Tango Alfa. Sierra Tango Alfa. Orbit 1649er, you are 20 miles east, turn right, heading 355, descend and maintain 7,500, expect vectors, ILS, runway 17, approach. Orbit 1649er, turn right, heading 320, descend and maintain 7,500. Va a volar por debajo de nosotros. Turn right, heading 195. ¿Qué es ese señor? Orbit 1649er. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Turn right, heading 195, Beach 5 Tango Alpha. Sierra Alpha 562, contact Santiago, approach at 121.1. 121.1, Sierra Alpha 562. Santiago approach, Sierra Alpha 562 is at 11,000, descending 8,100. Sierra Alpha 562, Santiago approach, roger, altimeter 2992. Sierra Alpha 562, turn left heading 350. Left heading 350, Sierra Alpha 562. No, con razón. Con razón. Ya estamos aprendiendo. Ya estamos aprendiendo. ¿Cómo se dice esto? No te preocupes, ya estamos. De verdad ya no me acordaba para qué servía eso. Ahora, bueno, ya lo sabemos. ¿Todo bajo control por allí? Solo me aseguro. Creo que sí. La verdad sigo estando nervioso.
Alpha 562. Turn right, heading 050. Alpha 562, please acknowledge. Turn right heading 050. Sierra Alpha 562. Sierra Alpha 562, turn right heading 080. Turn right heading 080. Sierra Alpha 562. Sierra Alpha 562, contact Santiago, approach on 121.1. 121.1. Sierra Alpha 562. Santiago, approach, orbit 1649er. Santiago, approach, Sierra Alpha 562, waiting. Sierra Alpha 562, Santiago, approach, roger, altimeter 2992. Veamos los aviones. Sierra Alpha 562, climate maintain Fíjense 9400. a 9400. Muy bien, a Santiago, 9400. approach, orbit 1649er is at 4,700, climbing 5,000. Orbit 1649er, Santiago, approach, roger, altimeter 2992. Climb and maintain 9,400, Sierra Alpha 562. Orbit 1649er, climb and maintain 14,000. Climb and maintain 14,000. Orbit 1649er. Sierra Alpha 562, you are 27 miles north. Turn right Rumbo heading 145. 145, descend and maintain 5,000. Cleared Rumbo ILS, runway 145. 17, approach. Maintain 5,000 until established on the localizer. Contact Santiago Tower on 118.1. Usted 17 mantenga de 5000 hasta que esté en el localizador. Turn right heading 145, descend and maintain 5,000. Cleared ILS, runway 17, approach. Maintain 5,000 until established. Tower on 118.1, Sierra Alpha 562. 5000. Muy bien, y ya está. Santiago Tower, Sierra Alpha 562 is 25 miles north. Inbound ILS, runway 17, approach. Sierra Alpha 562, Santiago Tower, fly straight in, runway 17, Los instrumentos altimeter GPS de 2992. Bien, veamos el mapa. A ver. Aquí estamos en pista 17, nos dice. Sí, vamos a aterrizar ahí. Estamos alineando. Se recibo de entrada al patrón. Ok. Make straight in, runway 17, Sierra Alpha 562. Ahí vemos ya la ciudad de Santiago. Tenemos que alinear con este verde de aquí. Vamos a esperar.
está la vista. Panel de instrumentos, GPS, muy bien, más claro dónde estamos. Alpha 562, cleared to land, runway 17. Muy bien. Ahora desde acá es manual. Sierra Alpha 562, Sí. did you hear my last transmission? Sí. Entonces hay permiso de aterrizar. Aterrizar. Cleared to land, runway 17, Sierra Alpha 562. Controlar desde mouse como palanca mejor. Se reduce la velocidad. La aproximación fallida. Santiago Airport information. Santiago Tower, Sierra Alpha 562 is going missed. Sierra Alpha 562, contact Santiago Center on 119.7. Muy bien. 119.7, Sierra Alpha 562. Oh, oh. Aproximación. Santiago approach, Sierra Alpha 562 is missed approach at Santiago. Sierra Alpha 562, you are 1 mile east. Turn left heading 035, descend and maintain 5,000. Expect vectors ILS, runway 17. Approach.
Muy bien, parece que esto va a demorar un poco más, pero aquí creo que vamos a pararla. Bueno, fue mucho mejor de hecho. Ya tengo un poco de hambre, así que lo vamos a parar. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video. No olviden también de seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok como @AeroSimAdventures y en Facebook como AeroSimAdventures. Nos vemos. Runway 17, approach. Sierra Alpha 562. Sierra Alpha 562. Contact Santiago approach on 119.7.